Estamos en Almirante Brown, entre el barrio Las Rosas y el barrio El Gaucho. El 6 de mayo, a pocos metros de acá, un policía de apellido Benítez mató a Lautaro Bugato. Por eso hoy vamos a hablar, a partir del asesinato de Lautaro, de violencia institucional. Vamos a charlar con Alicia, la mamá de Lautaro, Gonzalo, el hermano. Nos acompaña Cintia García, una periodista comprometida con todas estas cuestiones que tienen que ver con los intereses, los derechos de los que menos tienen, los más humildes. Una periodista joven, valiosa. Vamos a escuchar a Leo Grosso, un diputado de la JP Evita, que está llevando adelante en todo el país una campaña de difusión contra la violencia institucional, comprometiendo a pibes y pibas, a jóvenes, a ser parte de una política activa para que la violencia institucional gradualmente sea algo del pasado. Y finalmente vamos a escuchar amigos de toda la vida de Lautaro. Le pido que se conecte con las distintas vías de comunicación que tenemos en nuestro programa. Este programa tiene sentido, como le decimos todos los domingos, si lo hacemos juntos, si lo hacemos entre todos, con su aporte, su idea, su sugerencia, su crítica. Si vos sos joven y vas a un recital inocente, te vas a encontrar que hay más uniformes que gente. Si el recital es de rock y la barra quilombera, prepárate para un show. Bueno, el 6 de mayo mi hermano salía junto con 3 amigos, se disponían a subirse al auto y irse a bailar. Cuando ellos están subiendo al auto, a 40 metros en la esquina se estaba produciendo el arrebato de un ciclomotor, donde venía una menor de edad, una mujer, y atrás custodiadas por David Benítez, quien a posterior fuera el asesino de mi hermano, ¿no? En ese momento, 2 menores quieren arrebatar la moto, donde iba su hija y su hermana, y desde adentro del auto, y sin dar voz de alto, sin mediar ninguna palabra, saca su arma, efectúa 2 disparos, salen a correr estos pibes que no estaban armados, y después se baja del auto y realiza una ráfaga de 5 disparos a mansalva, donde apuntando hacia ningún lugar, porque ya estos pibes estaban corriendo, y uno de esos disparos le da por la espalda a mi hermano, que lo que estaba haciendo era subirse al auto para ir a bailar con los amigos. Y bueno, desde ahí que comienza toda esta tragedia, ¿no?, en nuestras vidas. Esto fue un tránsito de muchas irregularidades y que hasta este momento pareciera que no se termina. En primera instancia, la primera irregularidad es el no acordonamiento del lugar del hecho, donde la policía levanta los casquillos con las vainas, las levanta con la mano. Estaba demorado en esa instancia, no estaba detenido el asesino de mi hermano David Benítez, y llegan los policías que, bueno, levantan los casquillos con la mano, pero siempre en una actitud, se podría decir, amistosa para con el colega, que esto también refleja en primera instancia cómo es el corporativismo, ¿no?, de la policía en esas situaciones. Nunca lo detienen, nunca le sacan el arma, ¿no? Parecía un colega más que había cometido un error en su desandar del trabajo, ¿no? Esa era la trata que tenían. Cuando detecta esta situación, el fiscal manda a allanar la casa de David Benítez y vuelve el vehículo con posiblemente 2 impactos de bala, y él declara que había estado en un supuesto enfrentamiento, que él había respondido al fuego que supuestamente habían iniciado estos pibes. No se dan cuenta que ya se habían hecho 2 pericias anteriores, y en las pericias el auto estaba totalmente intacto, ¿no? Se da después la nulidad de la prueba por la irregularidad que se había cometido. Digo, esta es una de las irregularidades. La otra, que no es menor, es el ocultamiento de un testigo por parte de la policía al fiscal. El testigo clave, el testigo que ve absolutamente todo,
lo corren del proceso judicial. Primero tira y después pregunta. Gatillo fácil querrá, chicos quietos, mudos, serios, que vayan al recital, como se va al cementerio. Las dos personas que ocultan el testigo fueron las mismas que la noche que fallece Lautaro se presentaron en el sanatorio como que ellos eran de asistencia a la víctima. Yo en ese momento le respondo que no quiero nada, sabía que eran policías también, de manera que imposible tener ningún trato. No los vi más y un día aparecen acá en la puerta de mi casa diciéndome que el comisario mayor Perillo me manda a decir que tenía detalles muy importantes para darme de la causa. A lo que yo le respondo que yo ya todos los detalles de la causa los tenía a través de mi abogado, el doctor Lucio de la Rosa, y que no iba a ir a ningún lugar. Yo quería, Chino, hacer una acotación, digo, como para no naturalizar cosas que son increíbles, digamos. Primero, la policía, la mirada de ustedes sobre la policía bonaerense y que se investiga a sí misma. O sea, estamos hablando que los mismos, el Benítez es un oficial de la policía bonaerense y los que investigan, como decís vos, los tratan como un para al que están ayudando, por un lado. Y por otro lado, Alicia con naturalidad, pero porque la abrumadora naturalidad de cómo son las cosas, dice estas dos personas que sacan de la escena un testigo clave. Acá hay un problema que tiene que ver con el accionar judicial, con cómo seguramente que les excede a ustedes, nos excede a todos, digamos, pero ¿qué pasa con estas situaciones que también exceden al propio Lautaro? Como vos dijiste en la conferencia de prensa en aquel momento, esto que le pasó a Lautaro también le pasa a un montón de otros pibes del conurbano bonaerense. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre toda esta serie de irregularidades que están narrando como si las tuvieran hecha carne ya de tan abrumadoras que son? Es una situación bastante compleja. Después de esta situación, la causa se caratuló como homicidio con dolo eventual, ¿no? Y de una manera que nosotros consideramos y expresamos que es totalmente parcial, la Sala Segunda decide hacer un cambio de carátula de homicidio con dolo eventual a exceso en legítima defensa. De manera exagerada, ni siquiera se ha comprobado que haya una legítima defensa, por ende no puede haber un exceso, ¿no?, de algo que no existe. Sabemos que judicialmente es un delito escarcelable, que baja la pena mucho, quitándole la responsabilidad al policía. Entonces nosotros hoy nos encontramos con esta situación. Y así todo el caso emblemático de que fue mi hermano, ¿no?, que, digo, cobró notoriedad porque mi hermano era un futbolista que estaba a punto de debutar en primera, un pibe de clase media. Si hubiera sido un pibe humilde, un pibe de barrio, me pregunto y me preocupa mucho la gente y las personas, digo, que no tienen esa posibilidad, ¿no?, las situaciones que viven. Y hay situaciones de violencia institucional donde la familia ni siquiera puede encontrar un culpable porque se armaron las pruebas, porque se armó una causa, porque se fraguaron un montón de situaciones. Y son situaciones donde una madre no tiene ninguna explicación, no tiene absolutamente nada, solamente el dolor de un hijo que lo ha matado la policía. ¿Qué percepción creen ustedes que tiene la gente que nos está mirando, la sociedad, sobre la violencia institucional? Yo lo que pienso es lo siguiente, que hay una falta de información muy grande, porque fíjate, cuando muere Lautaro, para sus amigos y demás, en primera instancia, ¿qué aparece? Bueno, un tipo que tira y lo mata. Todo lo que ocurre a posteriori, que también forma evidentemente parte de la violencia institucional, no se sabe, porque no se difunde. Entonces, yo también digo que hay esta falta de información. Y entonces hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Vos fijate, sin ir más lejos,
¿Quién podría ir a hacer hoy un trámite a la comisaría segunda de Bursaco si supiera realmente todo esto? Porque todos sabemos que es una fuerza desbocada, que no obedece a nadie, y dividida, que es lo más grave. Los medios yo creo que operan para vender desde el morbo, desde la tragedia, desde ese lugar, ¿no? Que se consuma desde ahí. No se consume desde ese lugar de que es una práctica cotidiana y que hay que comprometerse desde la política, desde diferentes instituciones de la sociedad, desde la justicia. Digo, es una situación muy compleja la violencia institucional. ¿Cómo puede ser que nadie esté detenido, nadie esté sancionado? ¿Qué hacen ellos? Los cambian de lugar. Esta es la misma gente que después, en el supuesto caso que los exoneren o le hagan un sumario administrativo o dejen de pertenecer a la fuerza, dentro de 4 o 5 años están ocupando un puesto en algún lugar, la sociedad no lo sabe y en el peor de los casos se convierten en la mano de obra desocupada. Y estas son las famosas bandas mixtas y demás. Hay que sacarse la careta de una buena vez por todas. Esta es la policía, que no obedece a nadie. Cuando hablamos de violencia institucional, empezamos hablando 6 de mayo. Benítez que viene en un vehículo, madrugada, dispara, lo mata Lautaro. Será un hecho. Todo lo que pasa después es una serie de acciones que buscan proteger a Benítez y hay una cadena de complicidades por acción o omisión e incluso cuando alguien del Poder Judicial pareciera que actúa bien, se busca el mecanismo para neutralizarlo y luego integrantes de la Cámara que hasta pueden ser personas de bien, no sabemos si son, no tenemos por qué afirmar que sean responsables de esto, pareciera que que en la carga de trabajo que tienen no hay un trabajo profundo, una investigación profunda, un análisis profundo de la causa y cambian la carátula cuando todo lo que ustedes han señalado sin ser abogados y lo que nosotros entendemos sin ser profesionales es que el cambio de carátula es por lo menos un error grosero. Con lo cual hay una violencia institucional que empieza en un policía que comete un error gravísimo y asesina, pero luego usted mencionó ministro, funcionario, asuntos internos, comisario, es más grave. Y nosotros, usted habla de la política, yo soy parte de la política, me hago cargo con lo bueno y malo que eso tiene y eso no lo podemos revertir, con lo cual es mucho más complejo. Y estamos hablando de todo esto porque Lautaro Bugato, su hijo, tu hermano, por algún motivo fue un caso bisagra que echó luz sobre toda esta situación que describe el Chino y que ustedes cuentan, y generó una campaña contra la violencia institucional. Yo sé que Lautaro no vuelve, pero si quisiera que esto no volviera a pasar, probablemente este impulso, esta necesidad nuestra, por un lado de hacer justicia por Lautaro y por el otro lado hacer justicia por todos, que la gente se informe, que la gente sepa. Por eso es muy importante lo de la campaña contra la violencia institucional, que estemos preparados a qué nos podemos enfrentar. Si no se empieza a destrabar todo esto, tanta mugre, tanta corrupción, va a haber muchos Lautaros más, si no empezamos por algo. Pero yo sé que se puede, y yo lo dije ese día, y lo vuelvo a repetir. Acá hubo alguien que pudo, después de muchos años, descolgar cuadros y llevar nuevamente a los genocidas al banquillo. Entonces es voluntad, se puede.